Andrei Ivseev no fue capturado ni en 1974, ni en el 75, ni en el 76. Los fracasos de los detectives de Moscú en este camino fueron uno de los motivos de la dimisión de Vladimir Korneyev, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Moscú en 1976. A pesar de la gran actividad de las fuerzas del orden y de la importancia de los recursos materiales y humanos involucrados en la búsqueda, hasta 1977 no se produjeron avances serios en la captura del misterioso asesino. Durante este tiempo, el delincuente cometió al menos 25 ataques. Afortunadamente, la inmensa mayoría de ellos no provocaron la muerte de las víctimas, pero todas recibieron una buena cantidad de puñaladas del atacante, lo que provocó que casi todos los supervivientes quedaran discapacitados. En total, para el periodo que abarca de 1974 a 1977, 9 hombres y mujeres murieron a manos del maníaco de Tagansky. La primera víctima del maníaco fue la colegiala Marina Morozova, de 16 años, vestida con ropa de color rojo. El ataque fue llevado a cabo por Ivseev en la ciudad de Zagorsk, ahora Sergiev Posad, en la región de Moscú, el 25 de agosto de 1974. El verdugo le quitó la vida a la niña sin piedad. Del testimonio de Ivseev se extrajo que se dirigió a Zagorsk específicamente para robar. Desde la estación, alrededor de las 7 de la tarde, caminó por la plaza, cruzó la calle y se adentró en el pueblo. Siguió caminando ininterrumpidamente durante aproximadamente 1 hora y media. Lloviznaba, hacía frío y ya estaba anocheciendo cuando de repente vio a una chica que cruzó hacia el camino por el que Ivseev transitaba. Andrei la siguió unos 200 pasos hasta las proximidades de una casa particular. Antes de que se dirigiera a la puerta de entrada, la detuvo dándole un tirón en la manga y tomó su bolso. Ella inmediatamente retrocedió 3 pasos e Ivseev no dudó en apuñalarla en el pecho. La joven exclamó «¿Eres tonto o qué?», y se giró como pudo y corrió en dirección a la casa. Andrei reaccionó asestándole 2 puñaladas en el lado derecho de la espalda. Marina tan solo pudo dar unos pasos hasta que sus piernas cedieron y trató de pedir auxilio, pero ya era un susurro por la falta de fuerzas. El porche al que se acercó estaba al costado de la casa. Intentó aproximarse como pudo para pedir ayuda y ese momento lo aprovechó Ivseev para salir corriendo, dejando atrás el bolso de la chica. El siguiente crimen lo cometió Ivseev un día después. La víctima era el cocinero del restaurante Gennady Kuzmin, de 66 años. Ivseev lo atacó y lo mató con un cuchillo cerca de la estación de tren de Odintsovo. Luego le robó y lo arrojó a una zanja al borde de la carretera. Andrei robó dinero de la víctima y un pedido de comida que escaseaba en la época soviética, pollo asado y 3 kilogramos de melocotones búlgaros. Bajo sospecha de haber cometido estos crímenes en la región de Kemerovo, el soldado Sergei Sabeliev, de 19 años, que desertó de una unidad militar la víspera del primer asesinato, fue arrestado, pero no se pudo demostrar su participación, a pesar de que admitió haber atacado a Morozova, aunque, como dijo más tarde, los policías literalmente le sacaron a golpes esta confesión. En septiembre de 1974, en Moscú, en el Parque del Palacio de la Cultura que lleva el nombre de la Tercera Internacional, Ivseev atacó al estudiante Vladimir Parshin. Lo apuñaló 4 veces, pero sobrevivió. Gracias a su testimonio se pudo dibujar un boceto del criminal. El 24 de septiembre de ese mismo año, en Moscú, en una casa no lejos de la estación de metro Dobrinskaya, Ivseev cometió un robo contra Anna Astafieva. La mujer estuvo al borde de la muerte tras el ataque sufrido, pero antes de fallecer en el hospital pudo describir a su agresor. Según ella, el criminal era un joven con patillas y ojos bondadosos, término este último que serviría para que la policía le diera ese apodo al asesino. El 26 de septiembre, cerca de la estación del kilómetro 43 en la región de Moscú, Ivseev atacó a un hombre y lo hirió gravemente. Durante el ataque, el cuchillo del maníaco se rompió y la hoja quedó clavada en la espalda de la víctima, lo que sirvió como la primera evidencia seria. El hombre murió en el hospital. La víctima era muy parecida físicamente a Ivseev. Se trataba de Nikolai Deming, de 42 años, que pasó casi 20 de ellos en prisión. Al parecer, Ivseev llevó a cabo este ataque con el objetivo de confundir a las autoridades. Le puso a la víctima su ropa e inicialmente los investigadores incluso pensaron que se trataba del criminal que estaban buscando. El 8 de octubre de 1974, en el distrito Tagansky de Moscú, Ivseev cometió 3 robos a la vez. 2 de las 3 mujeres a las que robó murieron a causa de puñaladas. Todas las víctimas vestían ropa de color rojo. El pánico comenzó a invadir Moscú. La gente decía que había aparecido un maníaco que atacaba a las mujeres que iban vestidas de rojo.
El 15 de octubre, en la zona de la estación de metro Akademicheskaya, con un intervalo de 20 minutos, Ivseev cometió 2 ataques más a mujeres. Una de ellas murió a causa de sus heridas. El 16 de octubre, cerca de la estación de metro Proletarskaya, Ivseev volvió a cometer un doble ataque y una de las víctimas murió. Los crímenes estuvieron plagados de detalles sangrientos, pero esta vez ambas víctimas no estaban vestidas con ropas rojas. Por lo tanto, no se confirmó la versión de que el maníaco atacaba específicamente a las mujeres vestidas de rojo. Luego, Ivseev cometió otra serie de robos en Moscú capital y su región, pero todas las víctimas sobrevivieron y describieron al atacante de la misma manera. En relación con el pánico en Moscú, la dirección del Ministerio del Interior de la URSS decidió tomar medidas sin precedentes. El ministro del Interior, Nikolai Shelokov, apareció en televisión advirtiendo a los ciudadanos que tuvieran cuidado. Esto provocó que Ivseev se asustara y detuviera sus ataques durante casi 2 años por temor a quedar expuesto. Según otra versión, también atacó durante estos 2 años, solo que lo hizo en otras ciudades para permanecer en activo sin levantar sospechas. En noviembre de 1976, Ivseev cometió 4 robos en un mes. 2 de ellos terminaron con sendos apuñalamientos. En el otoño de 1977, clavó un destornillador en la cabeza a la secretaria mecanógrafa del Comité Central del PQS, Nina Dalinian, pero la joven sobrevivió milagrosamente. La apoteosis de la actividad criminal del maníaco fue el brutal asesinato de Lidia Kupriyanova, la esposa del famoso artista soviético Mikhail Kupriyanov. En esta ocasión, y por primera vez, el maníaco utilizó póstumamente a una chica con fines sexuales. Finalmente, el criminal, de tan solo 22 años, sería capturado de forma completamente inesperada, tanto para los investigadores como para él mismo, que se sintió decepcionado por la arrogancia y la pérdida total de cautela con las que desarrolló el tercer año de su carrera criminal. El 19 de diciembre de 1977 cometió el asesinato de una mujer, seguido de copulación con el cadáver y robo, literalmente a 200 metros de su lugar de trabajo, en una sala de calderas en la pequeña ciudad de Kotkovo, distrito de Zagorsk, región de Moscú. El asesino bebió en su lugar de trabajo con sus compañeros toda la noche y por la mañana fue en busca de una botella de vodka para ponerse al día. Mientras deambulaba por la ciudad, todavía tranquila, el maníaco de Tagansky notó que una mujer se dirigía hacia la estación de tren a través del patio de la tienda de artículos para el hogar. La tienda todavía estaba cerrada a esa hora. Parecía que tampoco había gente alrededor y el delincuente decidió atacar. Como de costumbre, rápidamente alcanzó a la víctima y sin más preámbulos le infligió 4 puñaladas en la cabeza con un afilador casero. Es preciso recordar que en la Unión Soviética prácticamente no había cuchillos confeccionados en fábrica de alta calidad, por lo que en todas las viviendas había cuchillos caseros que generalmente se hacían con hojas de sierras anchas o limas. Los mangos estaban torneados de ebonita, plexiglas o madera, y criminales como Ivseev se dedicaban a la producción artesanal de cuchillos, habiendo aprendido por experiencia personal la falta de fiabilidad de los cuchillos comprados en tiendas, que se rompieron 2 veces durante algunos de sus ataques, por lo que entre 1976 y 1977 comenzó a utilizar los que él mismo fabricaba. La mujer, en su intento por resistirse, arañó la sien izquierda de su agresor y esta herida ayudó más tarde a exponer al criminal. Habiendo reprimido la resistencia de su víctima, el asesino comenzó a destripar el bolso de la moribunda, pero luego varias personas caminaron una tras otra por el patio de la tienda. Todas estas personas, como la mujer asesinada, se apresuraban hacia la estación de tren y no podían evitar prestar atención a la extraña pareja. Un hombre moreno, alto, con un mono de trabajo sucio, un bolso en la mano y una mujer tumbada frente a él. El asesino, tratando de dar la apariencia de un malentendido inofensivo a lo que estaba sucediendo, comenzó a maldecir a la víctima con toda naturalidad, retratando la situación como si la mujer estuviera borracha y él estuviera tratando de ayudarla a recuperarse. Es más, incluso regañó a un hombre que se detuvo a observar lo que estaba pasando, diciéndole: «¿Por qué estás mirando, hombre? ¿No ves que mi amiga ha bebido demasiado vino de Oporto?». Gracias a esto, los testigos no solo vieron al criminal, sino que también escucharon su voz. Después de que la gente siguiera su camino hacia el tren, Ivseev arrastró el cuerpo de la víctima detrás de una montaña de contenedores vacíos y mantuvo relaciones sexuales con el cadáver. El criminal tenía tanta confianza en sí mismo que ni siquiera se molestó en esconder el cuerpo, simplemente lo cubrió con basura de un montón cercano y se fue a comprar vodka. Después de conseguir un par de botellas, regresó a la sala de calderas con sus compañeros de trabajo, donde continuó bebiendo. Es de destacar que los compañeros notaron una herida sangrante en su sien y le preguntaron sobre su origen.
De hecho, ¿dónde podría lesionarse una sien durante una ausencia de media hora? Pero ni siquiera este cuestionamiento incomodó al maníaco de Tagansky. El cuerpo de la mujer que mató sería encontrado ese mismo día. Fue posible establecer la hora del crimen con una precisión de hasta 1 minuto sin mucha dificultad, porque la ruta que siguió el movimiento de la fallecida era bien conocida por sus familiares. Los rastros de sangre encontrados en el patio de la tienda no dejaron dudas de que el crimen tuvo lugar ahí. La búsqueda adicional fue una cuestión de equipamiento policial, sobre todo porque no tuvieron que ir muy lejos para encontrar al criminal. Habían pasado menos de 48 horas desde el asesinato cuando Andrei Ivseev fue detenido por agentes de investigación criminal e identificado por numerosos testigos. Se llevó a cabo un registro en el lugar de residencia del detenido y en una bolsa de harina se encontraron joyas de mujer tales como relojes, anillos, pendientes. Este descubrimiento amplió inmediatamente el alcance de la investigación, lo que hizo sospechar que se había detenido a un criminal relacionado con otros delitos contra mujeres en Moscú ciudad y en la región de Moscú. La verificación demostró la validez de esta suposición. Muy rápidamente fue posible establecer la participación del detenido en 38 ataques contra hombres y mujeres cerca de la plaza Tagansky, en Moscú, desde octubre de 1974. El asesino despiadado y sin escrúpulos resultó ser Andrei Nikolayevich Ivseev, nacido en 1955, que no tenía condenas previas. Comenzó su camino criminal a los 19 años, convirtiéndose durante mucho tiempo, junto con Yuri Raevsky, en el asesino en serie más joven de la URSS. Ivseev debe ser reconocido como un sociópata clásico. Demostró una rara capacidad de pelear, una incapacidad para aceptar normas de comportamiento generalmente aceptadas y valores humanos normales. Ivseev abandonó la escuela sin terminar el 7º grado. Comenzó a deambular de un lado para otro hasta que finalmente se escapó de casa. Este comportamiento atrajo la atención del departamento de policía del distrito y el adolescente sería derivado a un hospital psiquiátrico local para ser tratado, donde sufrió procedimientos médicos muy dolorosos durante 2 meses. Es de destacar que los especialistas nunca pudieron diagnosticarlo con una enfermedad específica, aunque describieron una gran cantidad de desviaciones. El ejemplo de Ivseev confirma una vez más que la psicopatía y su variedad de la sociopatía no es una enfermedad mental, sino un defecto de conducta. Ivseev fue razonable, cuerdo y equilibrado toda su vida. De su estancia en el hospital, el futuro criminal aprendió una lección muy importante. Se dio cuenta de que ya no quería volver allí y para ello tuvo que eliminar de su comportamiento los rasgos antisociales más provocativos. A partir de ese momento, el futuro asesino empezó a comportarse con normalidad hasta dejar de tomar pastillas progresivamente. Empezó a correr en el patio del hospital psiquiátrico por las mañanas y comenzó a desarrollar músculos entrenando con mancuernas. Como dijo más tarde, salí del hospital completamente tonto por todas las drogas que me inyectaron. Experimenté una condición muy dolorosa, dificultades en la actividad cerebral. Consideré a las personas mis primeros enemigos. Una vez liberado de su condición de paciente forzoso en el psiquiátrico, le pidió a un luchador de sambo, un deporte de combate que consiste en una defensa personal sin armas, que le mostrara las técnicas de sambo más simples, que aprendió cuidadosamente, y luego las demostró más de una vez a sus compañeros de bebida. Consiguió varios empleos, pero no pudo permanecer en ninguno de ellos durante mucho tiempo debido a su inherente naturaleza dispersa, negligencia e irresponsabilidad. En el transcurso de 5 años, Ivseev tuvo alrededor de 20 trabajos diferentes, pasando por una gama muy amplia de ocupaciones, desde modelo en un estudio de arte hasta marinero en un tranvía acuático en Moscú, y su último lugar de trabajo fue una sala de calderas en su Kotkov natal. Además de rasgos sociopáticos claramente negativos, el comportamiento de Ivseev también tenía ciertos elementos positivos. Todos los conocidos del criminal notaron su franqueza, por supuesto ostentosa, su buen carácter y su sociabilidad. Parecía un chico a quien acudir, siempre estaba dispuesto a ayudar, aunque su ayuda, por regla general, era de poca utilidad, ya que Andrei rápidamente perdía interés en el trabajo asignado y comenzaba a sentirse agobiado por él. Pero si se requería su participación única, por ejemplo en el transporte de muebles durante una mudanza, Ivseev ayudaría de buen grado. Además, un fuerte rasgo de carácter del asesino fue la falta de codicia, la voluntad de compartir. Esta última cualidad era especialmente apreciada por sus compañeros de juerga, que siempre necesitaban unos rublos antes del día de pago. Andrei prestó dinero tranquilamente a sus amigos y nunca se estresó por cobrar las deudas. Ivseev mantuvo relaciones íntimas con varias mujeres de dudosa condición y todas hablaban de su generosidad y amor por hacer regalos. Como la mayoría de los asesinos en serie, Ivseev prefería regalar a sus amantes joyas, pero no cualquier joya, sino las que sustraía de los cuerpos de sus víctimas.
Hay que decir que muchos psicópatas y sociópatas demuestran un conjunto similar de rasgos de comportamiento. A los ojos de amigos y vecinos, a menudo aparecen como tipos excelentes, alegres y optimistas, dispuestos a apoyar con palabras y hechos, mientras que su inherente destructividad social, desorganización y pereza se revelan plenamente solo a los miembros de la familia y a las personas asociadas con ellos en el trabajo. Según su tipología criminal, Ifsif, por supuesto, debería clasificarse dentro de la rama de los asesinos no sociales organizados. La base criminal de Ifsif se caracterizó por la ejecución metódica del plan desarrollado y la minuciosidad de la preparación. El asesino reflexionó sobre los detalles de su vestimenta, calculó el tiempo del ataque de tal manera que pudiera tomar el último tren a casa, y trajo y se llevó armas. Aunque ciertos elementos de comportamiento en el momento del crimen parecen caracterizar a Ifsif como un asocial desorganizado asesino, por ejemplo, no intentó atar a sus víctimas y no les habló o su conversación fue mínima, en realidad solo indican que el asesino no se propuso manipular a la víctima. La gran mayoría de los asesinos seriales disfrutan humillando y maltratando a la víctima, incluido el abuso sexual, pero a Ifsif le interesaba algo más. Se sentía atraído por el proceso del asesinato en sí, el sentimiento de poder total sobre la vida humana. En general, la psicología criminal identifica las siguientes razones principales para matar a una víctima durante la comisión de un delito sexual: ocultar el hecho del delito o dificultar al máximo el esclarecimiento de sus circunstancias, asesinato como consecuencia de la pérdida de control del delincuente sobre los acontecimientos en el momento del asalto, y un asesinato que puede ser un acto forzado para el delincuente, debido al comportamiento de la víctima. En este caso, el delincuente tampoco planea inicialmente el asesinato, sino que lo comete debido a que la víctima se comporta inapropiadamente. Por ejemplo, lo insulta profundamente, hiere su orgullo, le causa lesiones peligrosas. El asesinato en este caso se planifica inicialmente y se piensa cuidadosamente. El criminal fantasea mucho sobre este tema, a veces inventando métodos de asesinato muy sofisticados. El proceso de matar a otra persona puede excitar al criminal hasta tal punto que incluso abandone la manipulación sexual habitual de la víctima. Muy a menudo, la situación en el lugar de este tipo de asesinato no presenta signos característicos de un delito sexual, es decir, el de la víctima. Los genitales no están expuestos, no hay signos de penetración anal o vaginal, no hay restos de semen. A los delincuentes que cometen asesinatos, en la última de las categorías anteriores, a veces se les llama asesinos destructores, e Ifsif se puede considerar como un destructor clásico que disfrutaba de la sensación de poder sobre una persona indefensa. El género de la víctima no jugó un papel importante para él, estaba dispuesto a matar a los hombres también. Sin embargo, habiendo aprendido experimentalmente que los hombres son un objetivo mucho más peligroso que las mujeres, centró todo su interés en estas últimas. La disposición a matar a cualquier víctima disponible es un rasgo característico de los asesinos destructores. Por ejemplo, otro asesino destructor soviético del que ya tratamos su caso en este canal es Sergei Ryajovsky. Entre las víctimas de Ryajovsky también había mujeres, niños y hombres maduros. Otra característica importante de este tipo de asesinos en serie es la ausencia de un motivo sexual claramente expresado durante la agresión. Los destructores muy a menudo no violan a sus víctimas ni las manipulan sexualmente en absoluto. A pesar de la aparente ausencia de un motivo sexual en las acciones del destructor, esta todavía existe, solo que su implementación se retrasa. El destructor, por regla general, se masturba, recordando el asesinato cometido, pero no lo hace directamente en la escena del crimen, sino que lo lleva a cabo en otro ambiente y después de algún tiempo. De los 38 crímenes de los que Ifsif asumió la responsabilidad, solo en 2 casos el delincuente tuvo relaciones sexuales con la víctima. Estos fueron los últimos episodios, que pertenecían a la primavera de 1977. En ambos casos, Ifsif resultó estar muy borracho y cometió actos sexuales después de infligir heridas mortales a mujeres. De hecho, copuló con sus cadáveres, lo que se denomina técnicamente como necrofilia. Ambos crímenes se cometieron no lejos del lugar de residencia de Ifsif, lo que hay que reconocer como poco característico de su forma de actuar. Normalmente para sus ataques criminales viajaba a otras zonas de la región de Moscú, obviamente guiado por el principio de cometer los delitos fuera de su zona de habitabilidad. En el penúltimo caso, Ifsif cometió el asesinato de una mujer y la cópula con el cadáver no lejos de la estación de tren de Abramtsevo, a unos 2,5 kilómetros de Kotkovo. El último lo cometió en el propio Kotkovo. Además, el asesino perpetró su último ataque temprano en la mañana, lo que también debe considerarse extremadamente inusual para él. Todos los demás crímenes conocidos de Ifsif se localizan en el intervalo horario que va desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
Estos cambios significativos en el patrón delictivo, cópula con cadáveres, ataques en las inmediaciones del lugar de residencia, cambio horario, se explican muy probablemente por el consumo excesivo de alcohol. La intoxicación por alcohol le ayudó a combatir la disforia, pero al mismo tiempo redujo su capacidad de autocontrol. Fue la pérdida del autocontrol lo que finalmente llevó al criminal a cometer errores fatales. Los crímenes de Ivseev podrían haber proporcionado a los criminólogos y psicólogos criminalistas soviéticos mucha información valiosa sobre diversos fenómenos asociados con los delitos en serie, pero en la URSS simplemente no había especialistas capaces de percibir dicha información y procesarla adecuadamente. Ivseev fue clasificado como un ladrón callejero banal, tal vez simplemente más cruel y exitoso que la mayoría de ellos. Cuando durante los interrogatorios afirmó que no salió a matar por falta de dinero, no le creyeron y pensaron simplemente que estaba jugando a ser un psicópata. Ivseev explicó su ataque en las cercanías de la plaza Tagansky con sed de gloria, el deseo de sembrar el terror entre los moscovitas, para que en el futuro entregaran inmediatamente sus pertenencias al ver un cuchillo, y la investigación también consideró esta explicación como la de alguien con afán de notoriedad. Mientras tanto, desde el punto de vista de las ideas modernas, casi no hay duda sobre la veracidad de Ivseev. Mató simplemente porque le gustaba cazar gente. La exposición de Ivseev resultó ser en gran medida accidental. Se sintió decepcionado por su propia arrogancia, la pérdida de toda precaución y el descuido de las medidas de seguridad desarrolladas por su propia práctica. El sistema de aplicación de la ley de la URSS demostró una vez más su falta de voluntad para enfrentar nuevos desafíos criminales. Los mejores detectives del país, a instancias de los mejores psicólogos, buscaban a un fetichista, pero Ivseev no era un fetichista. Un ladrón, pero Ivseev no era un ladrón clásico. Y un enfermo mental, pero Andrei no lo era en el sentido médico estricto. Por lo tanto, no sería un error decir que las fuerzas del orden soviéticas no tenían idea de a quién buscaban. Es necesario enfatizar que Ivseev, en general, actuó de manera bastante grosera y descuidada, dejando a menudo muchas huellas, como ya se ha comentado anteriormente durante sus ataques del 8 de octubre de 1974. Pero este, por cierto, no es de ninguna manera el caso más significativo. En otra ocasión, durante un ataque en el otoño de 1976, el asesino persiguió a la víctima que entró en el edificio de una residencia de trabajadores, pasó corriendo junto a un vigilante, alcanzó a la chica en las escaleras y la apuñaló allí, 14 puñaladas en la cara, el cuello y los hombros, y luego, cubierto de la sangre de la víctima, salió tranquilamente a la calle. De nuevo, pasó por delante del vigilante y de las personas que entraban al edificio en ese momento. Y en este caso los testigos dieron una excelente descripción del atacante, pero esto no ayudó en su búsqueda. Es de destacar que Ivseev ni siquiera se escondió particularmente. Vivía con su madre en Kotkovo, no cambió sus documentos, no se mudó a otros lugares en busca de una residencia permanente. Es difícil deshacerse de la sensación de que el desarrollo de la investigación para atrapar al asesino no era el adecuado. Andrei Nikolayevich Ivseev, en octubre de 1979, fue condenado a la pena capital. Se negó a presentar una petición de indulto y fue fusilado en diciembre de ese mismo año. En la cultura popular se han realizado varios documentales sobre él. Los más famosos son El asesino de las patillas, que es un capítulo de la serie La investigación presentada por el afamado actor Leonid Kanevsky, y El asesino de los ojos bondadosos, que es un capítulo de la serie Leyendas del trabajo detectivesco soviético. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.